Bueno, si voleu, anem a començar. Me sentiu? Ara sí. Bon dia a totes i tots. Anem a començar la ponència inaugural. Molt bé, doncs os presento a Rodolfo Ramos Álvarez, que es doctor en Psicología, es vocal de la Junta de Gobierno del Consejo General de la Psicología, coordinador del área de nuevas tecnologías del Consejo, decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla, profesor de la Universidad de Granada en Melilla, del Departamento de Psicología Social y psicólogo del Ministerio de Educación, ¿no? Muy bien. Además, ha llevado líneas de investigación, ponente, y ha escrito, ha diseñado evaluación, programas relacionados con las tecnologías emergentes, etcétera, etcétera. Tiene un amplio catálogo has hecho videojuegos pedagógicos, ¿no? Y bueno, sin más dilación os paso con su ponencia, que es un tema bastante interesante y esperamos que os guste. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, deciros que si no os importa, en lugar de aquí me siento mucho más cómodo de pie moviéndome. ¿No os importa? ¿No? Y sobre todo quien tiene que grabar. Perfecto, vale. Genial. Bueno, querría comenzar dando las gracias, por supuesto, a Francisco Santolaya, a Vicente Esteban y a Manolo por la invitación a esta jornada. De verdad que me siento muy honrado en poder participar y mucho más que me hayan dado el honor de poder hacer la ponencia inaugural. Es un tema controvertido, soy muy consciente de que vamos a hablar de un tema que puede suscitar un poco de incomprensión por algunas personas, y espero que todos ustedes sean comprensivos y que al final puedan hacerme las preguntas que quieran, y estaré encantado de responder a todas, aunque sean comprometidas. Lo digo porque el otro día cuando me llamaron de la radio aquí de Valencia para preguntarme, me hacían unas preguntas y decía, Dios mío, tengo que estar respondiendo a esto. Y sin un contexto adecuado, ¿no? Puede ser complicado. Entonces, voy a intentar sobre todo dar contexto a toda la investigación. Lo primero que tengo que decir es que realmente no vengo a presentar ni el software, solo vengo a mostrar en qué punto nos encontramos ahora mismo y que estamos todavía en desarrollo. Así que son unos resultados provisionales y en primicia. Vamos, de hecho, mientras venía en el tren desde Valencia a Castellón, terminaba de analizar algunos últimos datos que habíamos estado recogiendo esta semana. Así que les ruego, por favor, que piensen que son solo datos provisionales y no definitivos. Hoy les hablo yo, pero realmente somos un equipo multidisciplinar que coordino y que está formado no solo por psicólogos, aunque la inmensa mayoría son psicólogos. Tenemos también un neurólogo, una oftalmóloga, tenemos un informático, obviamente, y además contamos con un asesor experto en Islam y otro en judaísmo. Y lo hacemos todo a partir o a raíz del grupo que hemos creado en el Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla sobre psicología y religión, que es ahora mismo, si no me equivoco, el único que existe con esta terminología y dedicado a investigar sobre religión en España. Hay un grupo que en Madrid me parece que es sobre mindfulness, ¿no? Pero tiene una perspectiva completamente diferente. Quiero hacer, como decía al principio, dejar clara una serie de principios, porque me parece que es necesario dejar claro desde qué punto partimos, cuáles son nuestras premisas, ¿no? Y
Y una de las principales, sobre todo porque como vamos a estar hablando de extremismo religioso, de diferencia debidas a la religión, a la percepción que se tiene sobre la vida y los valores que pueden las personas encontrar, dependiendo de cuál es su punto de partida a la hora de evaluar la realidad, pues queremos dejar que lo único que nos mueve es el compromiso con nuestra profesión y con el hecho de intentar hacer un acercamiento a la realidad desde un punto de vista totalmente objetivo y científico. Ese es nuestro único principio. Por lo tanto, quiero que quede bien claro que si quiero hacer una oración aquí es sobre todo para decir que no tengo una fe inamovible ni siquiera en la ciencia. Realmente, si pensamos que lo que nos mueve es la objetividad o la búsqueda de ir avanzando en la ciencia, que realmente esta no es más que no es suficiente. O sea, es simplemente una herramienta más. Cuando nos enfrentamos o si tenemos distintas hipótesis, y alguno de ustedes, cuando termine yo de hacer la exposición, o mi amigo Pablo, que para eso es muchísimo mejor, maneja todo el tema de la estadística, cuando yo termine de hacer la exposición, pues me hace algún tipo de planteamiento diciendo, bueno, Rodolfo, tú haces aquí este tipo de aseveración con relación a estas dos variables, sin embargo yo opino, bueno, pues yo no le voy a hacer ninguna fatua ni le voy a excomulgar, ¿no? Sino que realmente lo que haremos podremos tener discrepancia y la intentaremos resolver a través de las evidencias científicas que aportamos. Y esto creo que es lo fundamental. Si estamos aquí, si pensamos que la psicología es una ciencia y es una profesión sanitaria, pues tenemos que partir de un punto de vista que nos enfrentamos a la realidad con un espíritu objetivo y científico. Y esa es la que tiene que ser, o el acercamiento es lo que tengo muy claro que tiene que ser el acercamiento desde el cual nos acercamos a este tema, ¿no? Bueno, pues las dos diapositivas que no se ven son, estas se las voy a describir. En esta se veía un antiguo circo romano en el que hay atacando a unos cristianos que están atados, ¿no? Entonces decir que yo no odio no odio a la religión, no me acerco a intentar analizar esta realidad o el extremismo porque odio a la religión. Y de hecho, esta otra diapositiva que no se ve era mi título de teólogo. Yo, además de psicólogo, tengo hecho el grado de teología, porque como todo me lo tomo siempre muy a pecho y si quiero hacer algo intento saber todo lo posible. Uno de los estudios que tengo es que soy teólogo. Ateo, pero teólogo, ¿eh? Hago igual, después les comentaré, ¿no? Cuando estudiaba teología y tenía que responder en los exámenes, le ponía lo que ellos querían escuchar, lo que aparecía en el libro, ¿no? Como cuando tengo a mis alumnos en el instituto y son fundamentalistas y se les pregunta por el tema de la evolución, ellos ponen lo que yo quiero oír, aunque ellos piensen que realmente venimos de Adán y Eva. Entonces, ¿por qué ahora? ¿No? ¿Y por qué con psicología? ¿Por qué tenemos que hablar ahora o por qué es interesante este tema de investigar sobre psicología y religión? Bueno, como no sé si saben, pero la APA sí que tiene una división dedicada a psicología y religión, ¿eh? Tienen su propia revista, además con un índice de impacto de más de 2. O sea que, sin embargo, aquí en España parece que este tema no nos interesa mucho o no parece que sea tan relevante. ¿Y por qué ahora? ¿No? Bueno, nos preguntamos, ¿esto es amor? ¿No? Ahora que tenemos tan claro todo el tema de la violencia de género, ¿verdad? Creo que sí, se está haciendo un trabajo muy grande, ¿no? Por el tema de la concienciación, hay campañas. Los psicólogos tenemos mucho que decir ahí también, ¿verdad? Y bueno, y para eso además tenemos el triángulo del amor de Stenberg, ¿no? Donde tenemos claro y hacemos una teoría a partir de la cual podemos interpretar o acercarnos a hacer experimentación, ¿no? Diseños experimentales a partir de la cual podemos decir que si la violencia de género entra dentro de lo que puede ser una predicción teórica, la violencia de género, bueno, dentro de qué tipo de amor cabe o si no lo es, ¿no? No es simplemente que no es una opinión, ¿no? Tenemos teoría, somos científicos. Bueno, pues dentro de esto mismo podemos preguntarnos, ¿es esto religión? Las continuas noticias que tenemos de el Estado Islámico o de cuando se invaden, cuando colonos judíos piensan que tienen que recuperar tierras
porque aparecen en el Antiguo Testamento que eran realmente de ellos, ¿no? O cuando, por ejemplo, escuchamos testimonios de cardenales que dicen que las mujeres que mueran de SIDA porque tienen que ser consideradas mártires, ¿eso es religión? Bueno, pues tendremos que planteárnoslo, ¿no? Y tendremos que decir algo. Porque, no sé qué pensarán ustedes, pero yo creo que está tan... Puede parecer que me han traído aquí y he hecho solo la mitad del trabajo, pero les aseguro que no. Entonces, bueno, pues aquí lo que se veía son 3 imágenes en el que, bueno, una eran tres personas judías caminando por el aeropuerto de Nueva York con un velo, con los ojos tapados para no ver a mujeres. Otra imagen es el cardenal irlandés que se negó a que se procesaran a los curas pedófilos, y otra es y la otra imagen que se veía era una imagen en la que se golpea con un palo a una mujer o está a punto de golpearse a una mujer en un país árabe. Bueno, esto es audio de escrito. No sé si alguno de ustedes tiene dificultades visuales. Bueno, entonces, básicamente lo que les quiero decir es que el tema de la intolerancia religiosa no tiene ningún monopolio, no pertenece a ninguna religión. No podemos decir que es que resulta que los musulmanes son intolerantes de hecho es que cuando vean los resultados de la investigación les va a resultar bastante llamativo. O que la intolerancia pertenece a los judíos o a los cristianos. No pertenece a ninguno, ¿no? Bueno, como les decía, entonces pasa por favor. No tiene religión. Christian Hitchens, que es un filósofo ateo, contaba en su libro Dios no es bueno, algunos ejemplos de intolerancia en distintas religiones, ¿no? Entonces, él contaba una anécdota de que cuando estaba el conflicto en Irlanda entre católicos y protestantes y te paraban en un control, no sabías si al responder te ibas a jugar la vida, dependiendo de quién era, porque claro, es bastante difícil diferenciar por rasgos a un protestante de un católico, ¿no creen ustedes? Pues entonces, cuando le preguntaban si eres católico o protestante, y dependiendo de tu respuesta, pues podías tener problemas o no, si alguien intentaba escaparse de la situación diciendo soy ateo, ¿no? Decía que la respuesta que solían hacerle era, bueno, pero ¿eres ateo católico o ateo protestante?, ¿no? Es decir, que no había escapatoria. Y bueno, aquí tienen simplemente algunos ejemplos más, ¿no?, de la intolerancia, ¿no? Desde el fundamentalismo asírico, es para el ritual de la circuncisión de los niños, lo que hace es, una vez cortado el prepucio, se retira con la boca del rabino. Entonces, este hecho en 2005 produjo la muerte de 2 bebés y numerosos que aparecieran herpes genital en creo que en 8 casos más. Por supuesto, todos tenemos conocimiento del tema de que con 9 años en muchos países árabes se pueden casar a las niñas y se pueden entregar en matrimonio. O el hecho de que, por ejemplo, la polio, que estaba completamente desaparecida en la mayor parte del mundo, en muchísimos países volvió a aparecer después de que se hiciera una fatua en la que decía que realmente se recomendaba no poner la vacuna porque era todo un complot de Estados Unidos para volver a aquellas personas que le ponían la vacuna en malos musulmanes. O el último, en 1992, la limpieza étnica, que fue más bien una limpieza religiosa con los musulmanes. Cuando tú veas que termino, pues... Bueno, todo este tema de la intolerancia religiosa, no piensen que simplemente tenemos que encontrarnos en situaciones tan graves como la que les estoy contando para situaciones que pueden ser relacionadas con la guerra o que ocurren en lugares muy diferentes. Les voy a hablar de 2 ejemplos muy concretos del centro de educación en el que yo trabajo. Uno de ellos ocurrió hace un par de años, en el que una alumna judía vino a quejarse de que sus compañeros le hacían el vacío
convertido porque su abuela había sido conversa. Esto les estoy contando un caso real. Otro caso real que les voy a poner es un pequeño vídeo que dura 1 minuto de esta alumna en el que vino a contarme que después de hacer una exposición en su clase en la que ella dijo a todos sus compañeros que era atea y que no creía que después de la muerte pudiera ir al cielo porque no creía que hubiera ningún cielo, desde entonces sus compañeros les hacían, la ignoran, le hacen la aíslan al resto de la clase. Entonces, no sé si lo podremos, no sé si será posible escucharlo aquí, ahora. Bueno, vamos a ver si... Ahora. Bueno, este es un testimonio de esta chica que está en tercero de eso. Y ella, al ser musulmana o de origen musulmán, ¿no? Me comentaba, dice, mis padres, que son creyentes, me respetan y sin embargo mis compañeros de clase no. El tema de la intolerancia religiosa, tienen que pensar que es que no se mueve... no se mueven las dos direcciones. Los ateos suelen, o las personas que no consideran que tienen religión, no suelen intentar ir imponiendo esas creencias, o cuando veamos los resultados, ¿verdad?, que en el extremismo no tienen que tener la necesidad de ir imponiendo sus creencias, mientras que parece que cuando tienen la opción, entonces parece que sí que tienen que haber un proselitismo en muchísimos casos, ¿verdad?, de las personas religiosas y aquellos que no creen, ¿no? Entonces, pues, bueno, entonces quizás en el futuro, ya después de la próxima, en la siguiente guerra mundial, ¿no?, incluso cuando ya no quede nada, pues unos a otros pues unos se llamarán paganos e infieles, ¿no? Porque realmente la religión, ¿no?, si en muchos casos, cuando estamos hablando de extremismo, pues produce malestar. Entonces, si recuerdan al principio, ¿no?, ¿por qué ahora? ¿Por qué esto es amor, esto es religión? Creo que sí, que la psicología tiene algo que decir, que la psicología social en concreto, y que no podemos ser neutros, que tenemos que hacer algo. Entonces, frente a posicionarnos en esta situación, ¿no?, les quiero contar cómo surge toda la idea del software, y todo tiene su origen cuando en el atentado de Charlie Hebdo, ¿se acuerdan ustedes cuando, ¿no?, que entraron porque habían dibujado una caricatura de Mahoma? Estaba yo en clase y entonces estaba comentando que me parecía increíble lo que había sucedido, y un alumno de la asignatura de Educación en Valores me dijo, bueno, profesor, pero es que se lo merecían, habían insultado al profeta. Entonces yo me quedé totalmente en shock, entre otras cosas porque no me lo esperaba, no parecía que fuera un alumno que tuviera las características de un alumno radical o que llegara a creer, y pensé, ¿cuántas personas pueden estar a nuestro alrededor justificando el uso de la violencia por motivos religiosos y no soy consciente de ello? Simplemente parecen que están integrados y tal, y no somos conscientes de ello, ¿no? Bueno, pues junto a este hecho, el siguiente fue que encontré esta imagen. ¿Qué les parece esta imagen? ¿Les resulta ofensiva? Si hay alguien, por favor, que pueda decirme si les resulta ofensiva, que levante la mano.
¿A nadie? ¿Seguro? ¿A nadie le resulta ofensiva? Bueno, pues miren la misma venta de piscina en un país árabe. Porque para determinadas personas el hecho de compartir el agua un hombre y una mujer está prohibido. Por eso, la anterior imagen para algunas personas les suscita una emoción de rechazo. Esa es la diferencia. Aquí tenemos nosotros un sesgo cultural o unos valores que nos vemos en la anterior imagen simplemente una familia disfrutando del agua. Para otras personas lo que veían era una situación pecaminosa. Luego, esta imagen, junto con el otro hecho, empecé a pensar qué podríamos hacer, cómo podríamos detectar el hecho de que una persona, cuando mirara la realidad, estuviera viéndolo de una manera distinta a como podríamos verla otros que pensamos, ¿no? Todos miramos la realidad y pensamos que compartimos esa visión, que nadie se plantea, estoy viendo la realidad y a lo mejor no de manera objetiva, ¿no? Bueno, pues frente a eso, entonces, se me ocurrió una pequeña idea, ¿no? Tengo que decir que en todo este proceso, todo este trabajo, no estoy solo. Aquí esta mujer tan atractiva que va pasando la diapositiva, que es mi pareja, mi próxima mujer en breve, pues tuvo parte de la idea, ¿no? Ella fue la que me comentó, oye, Rodolfo, aparte de que estemos intentando trabajar con tiempos de reacción, ¿no? Para ver cómo los sujetos responden, ¿por qué no intentamos detectar si están ocultando información, ¿no? Y esto puede parecer una idea interesante, pero ¿cómo la llevamos a cabo? Si les pongo ahí a buscar a Wally, ¿qué van a hacer ustedes? Van a mover, ¿no? Con los ojos, van a empezar a buscar, ¿verdad? Y van a intentar localizarlo, ¿no? Por dónde se van a estar moviendo, lo veríamos patrón. Pero, ¿y si en lugar de Wally yo les pongo una foto en la que aparecen varias personas y su amante? ¿Qué van a hacer? Y sí, tienen ustedes un amante secreto, y les pongo, ¿qué hacen? Van a mirar y probablemente miren y corriendo quiten la vista, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? ¿O no? O se van a recrear delante de la persona. Oye, mira qué foto, ¿quién está aquí? Y tú, ¿no? ¿Qué van a hacer? Intentarán probablemente apartar la mirada. Habrá un patrón diferente de mirada que al resto de las personas que no conozcan a nadie esa foto, ¿no? Y les pongo un ejemplo. En la siguiente foto, alguien se ha colado en la conferencia de Yalta. A ver si lo descubren. ¿Ya? ¿Lo han visto? Bueno, esto demuestra que Photoshop no soy tan bueno como para haber falsificado mi título de teólogo, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que han hecho ustedes, no? Han estado buscando hasta que han encontrado, ¿no? Entonces, hay un tiempo de reacción y hay patrones. Entonces, nuestra primera idea era poner fotografías en la que exponer a los sujetos a fotografías en la que pusiéramos personas que estuvieran vinculadas con el terrorismo, que solo aquellas personas que tuvieran un conocimiento profundo o que estuvieran dentro de lo que sería una red de personas relacionadas con el terrorismo reconocieran esa cara, ¿no? Ustedes todos conocen a Santolaya y le han visto fácilmente, pero si esta fotografía se la pusiéramos a otra persona que no tiene nada que ver con psicología o que no fueran de Valencia, probablemente no lo conocieran. Y el patrón de respuesta de mirada sería muy diferente al que ustedes han hecho. Completamente diferente. Esa fue nuestra primera idea, ¿no? Entonces, la idea es que es genial, es una idea muy buena. Bueno, pues puede ser una idea muy interesante y si alguien la quiere desarrollar y tiene ese dinero, pues nosotros encantados de ponerla a cabo, ¿no? Pero realmente, además nos encontramos no solo con ese problema, sino que hay un problema más, ¿no? Y es que, como saben y tendrán muy presente los atentados que ocurrieron en Barcelona, en Cambridge, ¿verdad? Cuando la furgoneta atropelló, ¿no? Que si recuerdan hubo un proceso de radicalización exprés
Estos sujetos eran normales, eran personas musulmanas que pueden tener alguna serie de problemas, pero ninguno era un terrorista hasta unas semanas antes. Y además el perfil cambia completamente y evoluciona. Ahora los terroristas no se reconocen. Uno puede estar en Valencia y no conocer a uno que tiene a 2 barrios más allá. Porque hay un nuevo perfil de terrorista, de lobo solitario, en el cual realizar la prueba de reconocimiento, si yo pongo una persona, si yo pongo a Osama Bin Laden, ¿no? Todo el mundo lo conoce, eso es fácil, pero no me va a discriminar, es un elemento que no va a discriminar a alguien que se meta en la Deep Web para ver vídeos de decapitaciones. Eso no me lo va a discriminar. Pero el problema es que si yo introduzco la cara de una persona o una escena de un lugar donde solo las personas que estén metidas en el mundo terrorista, que estén haciendo, y me lo van a reconocer, lo que sería el reconocimiento de información oculta, pues ahora ese perfil ha cambiado. Entonces, esta prueba no te va a permitir, hoy en día no sería factible intentar encontrar a personas radicales a través del reconocimiento de ocultación de la información. Tenemos que pensar en otra cosa, ¿no? Y no piensen que simplemente les pongo el ejemplo de los musulmanes, ¿no? Sino que en la siguiente diapositiva pues podrán ver que recordarán también el ataque que hubo a la mezquita, ¿verdad?, por el supremacista, ¿no? Es decir, que no podemos solo pensar que nos encontramos radicales y extremistas en un solo lado de la baraja, ¿no? En una sola religión. Así que nosotros lo que primero hicimos fue desde un planteamiento teórico, y tengo que dar profundamente las gracias al catedrático de psicometría José Muñiz, porque él fue el que me asesoró en todo momento acerca de cómo realizar el marco teórico y de qué marco teórico plantear. Pues hicimos él me ayudó y encontramos el marco teórico del que partir en una evaluación que se había realizado, una revisión de aquellos artículos que estaban relacionados, ahora no viene la palabra, el metaanálisis de artículos relacionados con religión, y puedes pasar al siguiente, por favor. Encontramos que entre todos los estudios hay 5 factores, y esto es importante. Hay extremismo, que es oposición a valores democráticos, libertad individual, respeto mutuo, tolerancia, ¿vale? Tenemos también terrorismo, uso de la violencia con fines políticos, fundamentalismo, creer que una enseñanza religiosa contiene todas las verdades sobre la vida y el más allá, el radicalismo, rechazo de alternativas y libertad de elección, y autoritarismo, sumisión a la autoridad. Tengan en cuenta estos 5 factores, porque el cuestionario que nosotros hicimos intentamos partir de 4 de ellos, y quitando el de terrorismo porque era demasiado obvio preguntar a la gente, ¿no? Y nadie va a responder. Oiga, usted justifica, ¿no?, matar a alguien. Bueno, pues quitando eso, entonces lo que hicimos fue realizar en el verano pasado un estudio en Melilla en el que entrevistamos a 1.337 sujetos. Hicimos el cuestionario creo que recordar que eran 40 ítems. Estaban agrupados en los distintos factores que ustedes han visto, menos el de terrorismo. Y la muestra, bueno, ven que la edad media era de 31 años, la mayoría de las personas llevan 27 años viviendo en Melilla. Bueno, el 43% del entrevistado eran hombres y el 56% mujeres. Una de las cosas que tienen que saber con relación a que la validez que tiene el estudio es que, evidentemente, la generalización de resultados no puede exportarse mucho más allá de lo que es solo Melilla, ¿no? Pero también tienen que saber una cosa: Melilla está considerada para los estudios de inteligencia como el futuro de Europa. El hecho de cómo se plantea el tema de la convivencia en Melilla es como se supone que, debido a la inmigración, es lo que va a ocurrir. Entonces, Melilla es un laboratorio de cultura y de experimento respecto a la tolerancia, ¿no? Y sí, por eso hay muchísimos servicios de inteligencia en Melilla. Están allí, todo el mundo lo sabe, y es algo que es de común conocimiento entre los que vivimos allí, ¿no? Bueno, pues
de los 40 factores, de los 40 ítems con los 3 factores, los resultados, el análisis estadístico, lo que nos demuestra es que teníamos 2 factores. Uno sería el extremismo o lo que podríamos llamar una especie de oposición a valores occidentales, ¿no? El no creer en la igualdad de género, el no respetar la diversidad sexual, el no estar en contra de la violencia de género, el estar contra el orgullo gay, el estar en contra de los homosexuales y preferir que no hubiera una celebración del orgullo gay. Bueno, pues una serie de preguntas relacionadas con la aceptación de lo que todos podemos considerar una serie de valores comunes, ¿no? El pensar que la democracia es una buena forma es la mejor forma de gobierno. Bueno, pues dentro de los 2 factores, el primer factor, el extremismo, tiene un 0,81 y 0,67. El segundo factor, que estaría formado por 2 factores que quedarían unidos, que sería el fundamentalismo y el radicalismo. Bueno, como ven, el cuestionario diferencia por religiones y encontramos que las puntuaciones más altas, tanto de extremismo como de radicalismo, los tienen los judíos, ¿verdad? Pero lo que tienen que saber es que no es significativo, porque eran solo 6 sujetos de 1.337. Entonces, tenemos que pensar que este dato no puede ser considerado, ¿no? Entonces, nos quedamos con que realmente tenemos una puntuación de primera alta, que sería musulmanes, ¿verdad? Y tendríamos por debajo el cristianismo y muy, muy alejado aquellas personas que afirman no tener religión. Y como pueden ver, aquellas personas que no han deseado indicar cuál era su religión, puntúan también muy alto. ¿Lo ven? Es decir, han preferido no decir cuál era su religión para opinar más libremente, pero son personas que tenían puntuaciones bastante extremas. Algunos otros datos interesantes es que el tema de cómo correlacionaban los datos es que no es, por ejemplo, el hecho de estar en paro un factor más importante que tener un salario mínimo o ganar por debajo del salario mínimo interprofesional. Tener un salario bajo o un salario por debajo incluso del salario mínimo interprofesional hace que sea un factor que correlaciona de manera significativa y positiva con valores más extremos. Cuando vinieron a darnos una ponencia los de la Fundación Elcano, nos contaban que había cambiado completamente el perfil de radical islámico, donde antes eran personas con una alta formación, personas que se movían en la universidad, y eran simplemente personas que trabajaban en la construcción, en empleos mal pagados, ¿no? Había cambiado completamente el perfil, y esto es un hecho que un poco lo corrobora, ¿no? Otra cosa es que podríamos pensar a lo mejor que los hombres son más radicales, y en absoluto. De hecho, había un grupo de 9 mujeres que eran las que mayores puntuaciones obtenían en radicalismo. Pero no hay diferencia significativa. Y un dato interesante es que, bueno, sí, la mayoría de los ciudadanos, el 74%, estaban en desacuerdo, odia a los que piensan de forma diferente a mí. Pero si es el 74, significa que hay un 25% de personas que odian a aquellos que piensan de forma distinta. Un 23% de los musulmanes apoyaría de manera parcial o total que la religión sustituyera a las leyes. Increíble, ¿no? Bueno, pero es que, puedes pulsarlo, el 16% de los cristianos también pensaba lo mismo. Así que no nos llevamos mucho las manos a la cabeza. Recuerda lo que les decía, si tuviéramos la opción no hay una bidireccionalidad. No hay alguien que quiere imponer su pensamiento al otro, pero sí el otro a uno, ¿no? Entonces, hay aquí este desnivel, ¿no? Y entonces, por último, el grupo de sujetos que, como decía, no tenían religión, eran todavía muchísimo más extremos, probablemente porque no querían decir cuál era su religión para poder expresar con más sinceridad, ¿verdad?, la opinión que realmente tenían.
Entonces, algunas de las conclusiones de este estudio que realizamos, lo que nos encontramos es que primero encontramos que la sociedad melillense, los cristianos es una sociedad bastante uniforme y con valores extremistas de oposición a esos valores occidentales que reconocemos, ¿no? Mucho más. Y por otro lado, otra de las conclusiones interesantes sería que la población musulmana es un grupo muy heterogéneo, donde hay un grupo de personas, por favor, pasa al siguiente, un grupo de personas que tiene valores muchísimo más tolerantes incluso que los cristianos, muchísimo más tolerantes, pues ofrecen es un grupo permisivo respecto a una serie de valores con relación a la adopción por parte de los gays, al matrimonio gay, al tema de la tolerancia religiosa, mucho más tolerante que los cristianos. Pero al mismo tiempo, el grupo de musulmanes ofrecía dentro de su grupo también las puntuaciones más extremas, altas, de mayor radicalismo y de fanatismo religioso. Entonces, para poder validar nuestro cuestionario, lo que hemos cogido un estudio que está publicado, como tienen ahí, que Humberto Trujillo de la Universidad de Granada realizó un cuestionario sobre activismo y radicalismo religioso. Aquí, como ven, tienen dos factores, tienen activismo y radicalismo, y el nuestro tiene extremismo y radicalismo. Luego tenemos en común lo que sería el factor 2, ¿no? Ellos realizaron una muestra, es una validación de un cuestionario que ya estaba validado en inglés, y lo que hacen es una adaptación y traducción al español, ¿no? Entonces está formado por 8 ítems, 4 mide el activismo, 4 el radicalismo. Al mismo tiempo que estamos haciendo eso, nosotros lo que planteamos era, vamos a intentar vamos a exponer esas imágenes y vamos a intentar en nuestro software que vamos a elaborar, a partir de las preguntas, le vamos a hacer una serie de preguntas, vamos a evaluar el activismo, vamos a evaluar el radicalismo, vamos a evaluar también el fundamentalismo. Aparte de las preguntas, pensamos que podríamos realizar una serie de imágenes y ver si estas imágenes provocaban emociones, sensaciones distintas dependiendo de la religión, es decir, si podía discriminar con las emociones diferentes. Por ejemplo, imaginemos un libro, un Corán caído en el suelo, ¿no? Pues para muchos de ustedes a lo mejor no significa nada. Incluso si odian a los musulmanes puede ser que incluso les parezca divertido, ¿no? Entonces, vamos a poner qué imágenes pueden discriminar y sobre todo cómo sabemos que realmente la emoción que está suscitando es la que pensamos que estamos diciendo, ¿no? Y es felicidad. Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue en un principio reunirnos y pensar, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que pueden ser realmente objetivas a todo el mundo. ¿Les parece bonita la foto del bebé, no? ¿O no? ¿No? Bueno, vamos a ver un pequeño vídeo de una mujer reaccionando a la foto del bebé, parte de otra foto anterior de otro bebé. ¿Qué les parece? ¿Hay felicidad en esa cara o no? ¿Cuánto de felicidad? Dale, por favor. Va a cámara lenta porque su reacción dura realmente como un segundo y medio, ¿no? Entonces, a cámara lenta. ¿Qué tal? ¿Les ve? ¿Está la mujer contenta o no? ¿Están todos de acuerdo que hay felicidad en esa cara? Sí, ¿no? Vale. Me alegro que la hayan visto. Entonces, vale. Entonces, pasa... Hay algunas fotos. Sí. Ah, bueno, está. Vale. Bueno, pues entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido contar con el asesoramiento y sobre todo la influencia de un imán que colabora con nosotros para traernos a 20 personas musulmanas fieles cumplidoras de todos los mandatos, ¿no? que marca el Islam. Y entonces, como pueden ver, bueno, pues en el Colegio de Psicólogos estuvimos haciendo... Has pasado la foto donde sales tú, rápido. Hemos estado entrevistando. Entonces, como pueden ver, hicimos habitáculos separados para que no se vieran unos a otros y tenían que ir respondiendo a las preguntas y después se les exponían 350 imágenes, de las cuales 200 son criterios porque hay un investigador estadounidense que tiene publicada, además de manera abierta y gratuita, 2.000 imágenes con el arousal que producen y la evaluación que tienen
los sujetos, ¿no? Entonces, tienen imágenes positivas, imágenes negativas, imágenes neutras. Entonces, de esas 2.000 imágenes, nosotros hemos cogido 200 imágenes y después hemos seleccionado 150 imágenes, que ahora después veré. Entonces, los sujetos tienen que responder, ¿puede darle al vídeo? ¿Es un vídeo? Puedes darle. Le pusimos en las teclas la opción me gusta, no me gusta o me es indiferente, ¿no? Entonces medíamos los tiempos de reacción y al mismo tiempo la cámara va grabando cada 300 milisegundos hace una captura de la emoción que produce la imagen al ser vista, ¿no? Entonces, ¿no va? Ahora. Bueno. Entonces está viendo las imágenes y va pulsando. Este hombre no está siguiendo las indicaciones porque tendría que tener una mano en cada tecla para que fuera mucho más rápido, ¿vale? Pero, bueno, como realmente el tiempo de reacción es una variable, pero no es la más relevante, son las expresiones faciales. Entonces, pasa a la siguiente. Bueno, entonces también hemos evaluado a personas de las comunidades neocatecumenales, a 20 personas que se han ofrecido de manera voluntaria. Además tengo que decir que algunos muy cachondos, porque la verdad es que muy divertidos, sabes que son de las comunidades neocatecumenales y cuando le estás pasando la evaluación te responde, ¿es usted creyente? Y pone, soy ateo. Y digo, bueno. Hasta ese momento el grado de correlación, como veréis, era de 0,60 y después de entrevistarles a ellos ha bajado a 0,44. También hemos evaluado, ahora mismo llevamos 8 judíos también y nos faltan 12 para terminar la muestra. Y después queremos evaluar a 20 ateos también para terminar esta fase primera del estudio. Bueno, ¿qué son las imágenes criterios que hemos utilizado? Lo que les comentaba, ¿no? Pues son imágenes de bebés, de animales alimentándose, incluso imágenes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y hay evidentemente también en esta imagen un sesgo cultural, porque las imágenes están evaluadas en Estados Unidos y esta imagen del ejército es una imagen que ellos consideran positiva, ¿no? Entonces, evidentemente, para muchas personas que no les gusta el ejército no va a ser positiva, pero en general, como ven, son imágenes que nos sirven de nosotros para el criterio. Y ahora, ¿cómo hemos elegido nosotros las nuestras, ¿no? Lo que nosotros hemos creado son una serie de imágenes que son estímulos positivos para todas las personas, estímulos neutros para todos, negativos para todos, y hemos ido catalogándolo, creando las categorías y después buscando imágenes que estuvieran libres de derechos de autor, lo cual es bastante complicado. Pero una vez, y bueno, también hemos tenido la colaboración de creyentes que nos daban fotografías que nos permitían, ¿no? Entonces, hay estas imágenes que no las voy a mostrar, no voy a mostrar casi ninguna porque seguimos en proceso, pero sí les he puesto 2 para que vean cómo puede ser sutil. No, por favor, la anterior. Vean, por ejemplo, ¿qué les parece la primera imagen? ¿Es ofensiva para alguno? Para un musulmán, sí. Los perros no entran en la casa y mucho menos se sientan en un sofá. ¿Vale? Y la segunda, ¿qué les parece? ¿Es ofensiva para un judío? Ustedes la pueden valorar. Es una chica, parece, ¿no?, leyendo la Torá. Bueno, las mujeres no pueden tocar la Torá. ¿Vale? Entonces, son imágenes que están elegidas para ser interpretadas única y exclusivamente por aquellos a los que tiene que afectar, no a otros, ¿no? De hecho, una persona ve un perro en el sofá y puede parecerle totalmente... de hecho, mi perro siempre que puede lo hace, a pesar mía, a pesar de mí. Bueno, pues entonces... ¿recuerdan entonces la mujer feliz con el bebé? Esto es lo que hace el software cuando ve la imagen, lo que hace es procesar las emociones. Y entonces, como pueden ver en el fotograma, que va avanzando, la mujer empieza con una felicidad de 0,80, que no lo veo de aquí, 0,58, aumenta rápidamente hasta a mitad del visionado, a 0,99, el máximo es 1, y termina en 0,50, ¿no? ¿Se acuerdan? Es decir, que esa mujer, el algoritmo, la imagen, ¿no?, ha producido una felicidad máxima al verlo. Bueno, lo único es que esta mujer realmente no estaba viendo ningún bebé. Pasa, por favor. Estaba viendo sobre una bandera del Estado Islámico.
Y no solo eso, sino que venía de ver cómo una mujer desnuda, de cintura para arriba, con una sierra mecánica taladraba cortaba un crucifijo. Es decir, que su felicidad previa de la que parte ya venía, que era el final del anterior, ¿no? Esta mujer, además, en los cuestionarios de papel, en los cuestionarios, las preguntas formales, aparecía como muy por debajo de la media en extremismo religioso y en fanatismo. Es decir, que como todos sabemos, como buenos psicólogos, ¿verdad?, y psicólogas que estamos aquí, sabemos que los sujetos nos mienten en las preguntas, ¿no? En las Caralicas nos pueden preguntar. Pero lo que es bastante más difícil de controlar es la conducta no verbal, en el hecho de poder hacer controlar nuestras propias emociones, sobre todo cuando de repente te aparecen inmediatamente imágenes que te provocan reacción y aunque quieras controlarlo, ¿no? Porque una de las cosas que encontramos es que hay sujetos muy hieráticos que tienen y que aparecen casi forzándose para cuando estamos evaluando que no quieren expresar ninguna emoción, ¿no? Pero no importa, porque realmente son microrrasgos lo que detectamos y lo que evaluamos. Entonces, los resultados provisionales, lo que encontramos ahora mismo es que los sujetos, el cuestionario 1 es el cuestionario nuestro, el cuestionario 2 es el cuestionario criterio y el total, y después tenemos el factor 2, que es el cuestionario, el radicalismo, la medición del radicalismo en nuestro cuestionario, y en el cuestionario 2, que es el criterio, ¿no? Como veis, seguimos obteniendo puntuaciones radicales parecidas a la versión en papel, donde obtenemos el islamismo, judaísmo, cristianismo, y las personas sin religión son las que puntúan muchísimo más bajo. Factor de radicalismo. Y por último, un dato interesante y que es cuestión de analizarlo y que probablemente tengamos que tener más datos, es que el activismo, el cuestionario que mide activismo, correlaciona de manera significativa y negativa con el extremismo. Es decir, aquellos sujetos que son más extremos tienen un activismo muchísimo menor. Quizás porque desean que no se les note o que no se les vea, ¿no? Es un dato interesante, me parece, que tendríamos que estudiar, aunque ahora mismo no es el propósito de nuestro estudio. Respecto a la fiabilidad, no ha variado grande, de hecho ha subido un poco. En el factor de extremismo, el cuestionario tiene un alfa de Cronbach de casi 0,83 y 0,673 en el factor 2. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que estamos intentando crear con este software? Bueno, pues pensamos que no vamos a hacer un software que permita determinar, que permita tomar decisiones, sino que podamos intentar crear un software que ayude o colabore a la toma de decisiones. En el hecho, por ejemplo, de realizar entrevistas para ingresar en los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o si una determinada persona tiene que ingresar y tiene que entrar en el avión y tiene sospechas, bueno, pues puede ser una herramienta que puede utilizar, por ejemplo, la policía a la hora de tomar decisiones, ¿no? Pero no creo que sea una herramienta para tomar decisiones basándose en ella únicamente, entre otras cosas porque creo que más objetivo que el polígrafo, y aún así no se toma, pues entonces no creo que el nuestro vaya a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, pero sería intentar encontrar a aquellas personas que puedan sentirse tanto desde el supremacismo como aquellas personas que puedan intentar justificar cualquier tipo de uso de violencia para imponer sus ideas, ¿no? Lo que nos encontramos ahora es que tenemos que no nos sirve en el proceso de análisis de datos, que no podemos utilizar ahora mismo la estadística normal y corriente. Cuando me empecé a encontrar que realmente tenemos todavía 100.000 imágenes por procesar, 100.000 imágenes, y creo que eran y tenemos 50 sujetos evaluados, 100.000 imágenes. Y de todas estas 100.000 imágenes tenemos de cada sujeto aproximadamente aporta, si no recuerdo mal, bueno, creo que lo tengo en la siguiente diapositiva, casi 8.000 variables. Cada sujeto evaluado. Hay que analizar. Así que nos encontramos ahora mismo que cuando terminemos de evaluar a los 100 sujetos, pues tendremos casi 800.000 datos. Esto no es estadística, esto es análisis, esto es Big Data.
Entonces, lo que nos encontramos ahora es que tenemos que hacer, la siguiente fase sería analizar todos estos datos, intentar encontrar patrones de respuesta y ver e intentar discriminar qué imágenes son capaces de distinguir entre una religión y otra y aquellos que justifican la violencia, ¿no? Esa sería la idea, el siguiente paso a través del análisis del Big Data, el análisis masivo de datos, intentar elegir esas imágenes, ¿no? Una vez que tengamos estas imágenes, ¿no? Una siguiente fase, por eso tenemos un neurólogo, una de las ideas que queremos hacer es realizar una resonancia magnética funcional en el que a sujetos que hayan puntuado de manera alta y que colaboren en el estudio, para lo cual querríamos encontrar financiación, sería volver a pasarle las imágenes y ver si realmente son los centros de felicidad los que se activan. Y después tener a dos sujetos a los cuales se le puede... Bueno, esto ya es un poco ciencia ficción, ¿eh? Intentar darle placebo y a otros darle medicación para intentar ver si le podemos alterar esos centros de felicidad y disminuimos las puntuaciones en fundamentalismo y extremismo. Bueno, pues con esto quiero terminar. Como ven, MEP, ¿saben quién es MEP? El monstruo espagueti volador. Bueno, es una religión que se creó expresamente por profesores de universidad para oponerse cuando se intentó obligar en algunos estados de Estados Unidos a que se explicara el creacionismo como una opción más, en igualdad que las teorías de Darwin. Entonces, y cuando les preguntaron por qué, dijeron, bueno, es que es una creencia que comparte mucha gente, ¿no? Y luego, pues, se tiene que dar como una opción más, el creacionismo y la teoría de la evolución. Entonces se reunieron unos cuantos profesores y dijeron, bueno, pues nosotros vamos a crear también, una comunidad de una nueva religión y dijeron que el universo había sido creado por el monstruo espagueti volador y consiguieron tantos creyentes que dijeron, bueno, pues como ustedes esa es la premisa que le enseñan en los colegios el creacionismo porque tiene muchos seguidores, mire, ponemos encima de la mesa, nosotros ahora somos no sé cuántos cientos de miles y queremos que también en la escuela se enseñe que el universo ha sido creado por un plato de pasta. Bueno, eso consiguió parar el que se enseñara el creacionismo, ¿no? Entonces, de hecho, incluso ahí si buscan seguidores de MEP, hay incluso en Chequia una persona que ha conseguido, porque el símbolo de los seguidores es ponerse un escurridor de pasta en la cabeza. Entonces, tiene su carnet de identidad con el escurridor de pasta puesto, ¿eh? Entonces, pero esto que nos resulta muy divertido, ¿verdad? Porque nos permite ver qué absurdo es la creencia de pensar en una pasta. Sin embargo, pensar en las creencias religiosas nos parece que sí, por supuesto, ¿no? Intenta convencer a alguien, ¿no? De que, bueno, no digo nada porque probablemente ustedes son creyentes. Es muchos, porque de otras cosas los resultados mostraban que en Melilla el 85% de las personas creen en Dios, ¿no? Entonces, esto es un dato, ¿no? Que probablemente la mayoría de ustedes están pensando algo diferente. Bueno, y lo que ven en la camiseta es porque es el símbolo de un radical neutro. Bueno, pues con esto he terminado. Espero que les haya resultado interesante. Cuando tenga los resultados finales estaré encantado de volver y explicárselo y enseñárselo. Y ahora quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. ¿Os habéis planteado hacer un programa de intervención, en vez de utilizar medicación, hacer un programa de intervención para reducir este radicalismo? Bueno, sí, de hecho, al mismo tiempo que estamos realizando, o porque podemos contar con el asesoramiento y la ayuda de un imán de allí en Melilla, entre otras cosas porque a cambio el colegio va a diseñar un programa de prevención del radicalismo religioso. Y entonces vamos a elaborarlo y porque él tiene interés en hacerlo, es una persona muy concienciada de que la violencia no tiene cabida dentro del Islam y entonces él quiere hacer un programa de prevención y ha contactado con nosotros en cuanto se enteró de que habíamos creado el grupo de psicología y religión, fue él el que vino a nosotros y su ayuda está siendo totalmente increíble y sin él pues probablemente
el estudio no estaría en el nivel que hubiésemos, en el que estamos ahora mismo. Pensad, por ejemplo, que a lo mejor acceder a determinadas comunidades, como por ejemplo las comunidades neocatecumenales, pues puede ser más sencillo para mí, pero entrar en una mezquita y decir, a ver, por favor, 20 personas que cumplan con todos los mandamientos del Islam, que vengan, que salgan, que los quiero evaluar. Bueno, hubiese sido bastante complicado. Gracias. Yo quería preguntar, ¿se ha tenido en cuenta la valoración de segundas generaciones, sobre todo en familias que los hijos han nacido ya fuera de su país o de donde existen otro tipo de religiones? ¿Si existe más radicalismo en estas segundas generaciones? Bueno, nosotros estamos, una de las variables que tenemos es el tiempo que llevan viviendo estas personas en Melilla, pero nosotros no estamos analizando, no estamos centrados en ese dato, entre otras cosas porque ya se sabe, la Fundación Elcano tiene los datos que exponen este hecho, que ahora mismo ha cambiado el perfil de terrorista islámico o de persona radical. El proceso tanto de captación como de radicalización ha cambiado por completo ahora de como era antes, ¿no? Y se sabe que una variable a tener en cuenta es el tema de las segundas generaciones que están en tierra de nadie, porque ni tienen porque sus padres inmigrantes, por ejemplo, imaginemos a alguien que viene de otro país, tiene las raíces, tiene claras, ¿no? Soy una persona de este país que ha viajado a otro, ¿no? Tengo claras cuáles son mis raíces, cuál es mi cultura, cuál es mi idioma, y aquí soy un extranjero, ¿no? Pero esa persona que nace aquí, por ejemplo, pongamos en España, ¿no? Es un extranjero para el resto, ¿no? Porque tiene rasgo, porque tiene la cultura, es un extranjero para nosotros y ni siquiera tiene tampoco la identidad de haber nacido en otro país y de que viene de otra cultura, ¿no? Entonces tiene un problema de identidad bastante grande y es el hecho de que en potencia es una variable a tener en cuenta porque son fácilmente, por la situación en la que se encuentra de desilusión, de desesperanza, de no tener un futuro claro, de no tener un grupo ubicado, ¿no? Real, el hecho de es un elemento a tener en cuenta porque son fácilmente captables, entre otras cosas porque una de las cosas que se dice dentro del salafismo, dentro del terrorismo radical, ¿no? De origen islámico, es que tú no tienes un país. Mira, tú no te sientes bien, tú no te sientes acogido porque realmente es que este no es tu país, ¿no? De hecho, hay una de las preguntas que hay en el cuestionario es si usted se siente español, en este caso, ¿no? Porque aquellas personas que más radicales que tienen prohibido sentirse de un país. Yo soy musulmán, no soy español, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta contribución de la psicología, la verdad, a uno de los principales problemas de seguridad a nivel mundial, ¿no? Creo que es importante que se hagan este tipo de estudios y realmente me parece que es un estudio formidable y un gran comienzo de muchas cosas, ¿no? Y tenía solamente dos preguntillas rápidas. Una es el hecho de que la población cristiana haya puntuado tan alto en radicalización. ¿Piensa usted que puede ser el efecto de una especie de mutual radicalization, como dice el profesor Fatali Muhammad, o es más que todos los cristianos, o sea, se puede comparar eso con puntuaciones de cristianos en otras zonas de España, por ejemplo? Sí, bueno, muchas gracias por tus palabras y tengo una respuesta muy clara y es que realmente hay una mutua radicalización sin ninguna duda, pero sin ninguna duda, porque, primero tengo que matizar que los cristianos no puntúan alto en radicalismo, sino en extremismo. En extremismo. En extremismo, es decir, que hay como oposición a valores que pensamos que deberían ser comúnmente aceptados, ¿no? Pero sí que, porque una de las cosas que llevo toda mi vida viviendo en Melilla, una de las cosas que he percibido con el paso de los años, es que en Melilla, antes de que aparecieran los burkas, las mujeres con burkas vistiendo,
pues antes no había la comunidad judía no estaba tan marcada, no había, veías a personas con la kipá, pero no veías muchos más elementos definitorios que definían, ¿no?, la identidad. Y sin embargo, conforme aumentó aquellos símbolos religiosos propios del Islam más extremo, empezamos a poder ver en Melilla personas que llevaban indumentaria típica de Afganistán, que aparecían con el burka, tal. Entonces empezaron a aparecer personas que, bueno, de hecho una de las cosas que empezamos a notar es que antes el número de niñas que venían con pañuelo a clase era mucho inferior, empezaron a aumentar, y no solo eso, sino en la universidad también lo empezamos a detectar, y no solo venían con pañuelo, sino que empezaron a vestir pues con esta vestimenta que es completamente casi como un saco, ¿no?, que cubre que prácticamente va arrastrándose, tapa hasta por debajo de la muñeca. Pues al mismo tiempo entonces empezamos a observar cómo aparecían en la comunidad judía, en la comunidad israelita de Melilla, pues un mayor uso de niños con kipá, aparecieron las primeras personas ya con los rizos aquí en el pelo, mujeres que empezaban ya a utilizar peluca, con la indumentaria, judíos con el tema del sombrero típico que utilizan, no la kipá sino el otro, que ignoro el nombre ahora, discúlpame. Luego sí que hay una radicalización, y probablemente los cristianos que no tienen un elemento externo visible para identificarse como tales, probablemente también han sufrido este extremismo para buscar la identidad, ¿no? En caso de que el que está frente a ti, ¿no?, se identifica, se señala, pues tú parece que la necesidad, ¿no?, de identificarte, de señalarte, de significarte como participante de una comunidad. Bueno, y la otra preguntilla corta era simplemente si hasta ahora los sujetos del estudio vienen a través del imán. Sí. Bueno, hemos utilizado, tenemos un asesor para judaísmo, y a través de él hemos conseguido las personas judías que vienen a la evaluación, y a través de nuestro asesor para el Islam han venido para la evaluación. Vale, si tenían previsto algún contacto con policía o con el CNI para llevar a cabo alguna investigación con ellos. Bueno, ¿te imaginas que si he contactado con el CNI lo voy a contar aquí? No, pero algún tipo, porque la verdad que el estudio es súper interesante, la verdad, y muy, muy prometedor. Muchas gracias. Me han llamado solamente dos cosas que me han llamado la atención. El tema de como factor de radicalismo es la desigualdad social, ¿no?, porque has comentado también los bajos sueldos y tal, que realmente eso es verdad en todos los países. El tema de la desigualdad social y el empobrecimiento de la población, si eso realmente es un factor que se está estudiando como fuente de radicalismo. Y por otra parte, me ha llamado la atención una diapositiva después de personas normales y radicalismo, ¿no? Personas normales se definen como religiosas que no son radicales, o las que no son religiosas. Si he puesto personas normales en algún lado, ha sido que sí, en una diapositiva. Más ya, es que me ha dado la atención. Pues entonces eso ha sido probablemente mi inconsciente diciendo mi ateo que hay dentro, ¿sabes? Hablando ahí que se ha escapado, pero no. Entonces, disculpad, el ateo que hay en mí, ¿sabes? Yo cuando estoy tenéis que entenderme, ¿no?, que yo cuando voy allí no entrevisto a las personas creyentes, no voy diciendo, tú estás equivocado, ¿sabes?, ¿no? Pero evidentemente mi postura es muy escéptica con relación a todo esto, y sobre todo porque cuando está realizando ese tipo de evaluaciones, el tema de la igualdad de género a mí me hierve la sangre cuando veo alguna situación, o cuando voy evaluando y cuando tienen que responder alguna serie de preguntas y piensan, ¿no? Hay una de las preguntas que te dice: el tema del paro se debe a la incorporación de la mujer al trabajo. Y yo, bueno, por supuesto. ¿Sabes? Pues bueno, yo soy objetivo, yo estoy allí, pues, por supuesto, apuntas, ¿no? Y tú por dentro piensas, ¿no? Una serie de cosas que evidentemente, como persona que creo o con el tema, por ejemplo, de la homosexualidad, el tema del respeto a la tolerancia, ¿no?, de gente, y es increíble la opinión que muchas personas tienen con relación al tema de no aceptar que otra persona pueda elegir la sexualidad que quiere tener, ¿no? Entonces,
Pues lamento mucho si lo he puesto y lo rectificaré. No, normales son todos, ¿vale? Normales son todos. Parece que unos me caen mejor que otros, ya está. Bueno, tenemos que finalizar porque tenemos que pasar al siguiente. Los que me caen mejor son los ateos, no vayáis a pensar que son de una religión u otra. Tenemos que finalizar porque tenemos que pasar al siguiente, a la inauguración, al acto de inaugural. Gracias, Rodolfo. Muchas Muy gracias, interesante sí. esta línea y Bueno, seguiremos. lamento todos los problemas que hemos tenido de no volver a usar Mac para la siguiente. Mac. Venga, gracias.